Entonces eso es lo primero. La transformación de Legendre es importante porque nos permite ir de la formulación lagrangiana a la formulación hamiltoniana, ¿cierto? Entonces, vía transformación de Legendre, entonces yo puedo decir que H de Q, P, T, entonces es igual a la suma sobre J de Q sub J punto, producto punto con P sub J menos el lagrangiano de Q punto T. Nosotros ayer derivamos varias relaciones de conservación, etcétera, etcétera. Hay una cosa que yo quería comentar, se me olvidó, es que de pronto esta notación de acá puede enviar, digamos que un mensaje un poco ambiguo cuando uno piensa en relatividad y en los tensores métricos, ¿cierto? Entonces, por el momento, simplemente veamos esto como un producto punto convencional, ¿sí o no? Listo. Ya después, si ustedes ven uno de esos Jotas que está arriba y el otro está abajo, entonces dicen que esto tan raro. Entonces, en relatividad ya miramos a ver entonces cómo se maneja eso. Por el momento, pues, esta es una notación muy simplista, pero pues funciona. Listo, muy bien. Entonces, a partir de acá, la transformación de Legendre, también nosotros podemos ver una cosa, y es que a pesar de que esto depende acá de Q punto, debido a las condiciones de la transformación de Legendre, H no depende de Q punto, sino que depende de P más. Sin embargo, P sub J, ¿cierto? Es una función de Q punto y de T. Entonces, esto es una condición de la transformación de Legendre. Y lo mismo, a pesar de que en este lado está la P, el lagrangiano no depende de P, por lo que Q sub J punto, entonces sencillamente es igual a una función de Q, de P y de T, ¿cierto? Exactamente con el ejercicio que hicimos el día de ayer, ¿cierto? El ejercicio que hicimos el día de ayer habíamos hecho como algo parecido. Bueno, muy bien. Y como nosotros no vemos mecánica hamiltoniana en este curso, ¿cierto? Y eso no es que esté mal, porque típicamente la mecánica hamiltoniana es en un segundo curso de mecánica clásica, cuando son dos cursos, me refiero, ¿cierto? Y es importante para nosotros poder hacer teoría de campos y entender por qué el hamiltoniano es importante. Entonces tenemos que hacer algunas cositas con el hamiltoniano y sobre todo esta. El hamiltoniano, ¿por qué es importante el hamiltoniano? ¿Por qué es importante? Aunque de esto hablamos ayer, podemos volver a hablar ahora. ¿Por qué es importante la formulación hamiltoniana? Bueno, muy bien. Entonces, la formulación hamiltoniana es importante porque, contrario a la formulación lagrangiana, digamos que no está enviando un mensaje ambiguo con respecto a la interpretación física de la función. El lagrangiano tiene una interpretación muy ambigua. De hecho, la mecánica cuántica no se construye con el lagrangiano, se construye con el hamiltoniano. Y como nosotros demostramos el día de ayer, el hamiltoniano está sometido a una ley de conservación, ¿cierto? Si usted obtiene la derivada del hamiltoniano con respecto al tiempo, esto será, por ejemplo, la derivada con respecto al tiempo de la suma de sobre J de P sub J, que es el momentum canónico, o sea, la derivada del lagrangiano, ¿cierto? Con respecto a Q sub J punto. Esto producto punto, es que me quedó acá muy apeñuscadito, entonces hagamos así. Producto punto con P sub J
¿cierto? Menos la derivada, bueno, esto se convierte en una derivada total, ¿sí o no? Porque acá hay cosas que dependen del tiempo de diferente forma. Lo mismo acá la derivada total de la lagrangiana con respecto al tiempo. Es como queda esto, esto queda como la suma sobre j, ¿sí o no? Entonces la derivada de este con respecto al tiempo, entonces sería la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano, ¿cierto? Con respecto a q sub j punto, ¿sí o no? Por p sub j punto más la derivada del lagrangiano con respecto a q sub j punto por p sub j punto, ¿sí o no? Menos, es esta derivada queda como la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo, quedaría la derivada del lagrangiano con respecto a q sub j por q sub j punto menos la derivada del lagrangiano con respecto a q sub j punto, ¿cierto? Por q sub j punto, por ejemplo, ¿cierto? Menos la derivada del lagrangiano con respecto a t por dt, ¿cierto? De t de t, bueno, menos la derivada del lagrangiano con respecto a t. Listo, muy bien. Entonces nosotros ayer demostramos que ustedes utilizan, por ejemplo, acá las ecuaciones de Euler-Lagrange, etcétera, etcétera. Esto no es j punto, esto es simplemente p sub j. Entonces nosotros vamos a decir que esto es la derivada del lagrangiano con respecto a q sub j, ¿cierto? Entonces queda por acá de esta forma, ¿sí o no? Y nosotros demostramos ayer que esto sencillamente, cuando ustedes hacen una álgebra que nosotros hicimos ayer en el PDF, ustedes lo pueden revisar, esto es menos de L de t. Entonces, para el caso en el que el lagrangiano no dependa explícitamente del tiempo, que eso es un caso muy común, sino que la dependencia temporal del lagrangiano esté en q y en q punto, la derivada del hamiltoniano con respecto al tiempo es igual a cero, ¿cierto? O sea que esto es una ley de conservación, ¿sí o no? Esto es completamente claro, pero el hecho de que la derivada del hamiltoniano respecto al tiempo sea menos la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo, eso realmente físicamente hablando, no nos envía un mensaje muy claro. Nosotros después observamos que el lagrangiano básicamente es la energía cinética en Q punto menos la energía potencial en Q, ¿cierto? Bueno, realmente con esto no se puede hacer mucha física. Lo único que se puede hacer con el lagrangiano físicamente hablando es obtener ecuaciones de movimiento. Para la dinámica, esto es muy útil, ¿sí o no? Y naturalmente la información que está contenida en las ecuaciones de movimiento, entonces es la misma información que está contenida en el hamiltoniano, ¿cierto? Pero el hamiltoniano físicamente es más representativo, ¿cierto? Porque el hamiltoniano representa la energía total del sistema, igual a la energía cinética más la energía potencial. Por eso es que en mecánica cuántica se trabaja con el hamiltoniano, ¿cierto? En mecánica cuántica, que es básicamente una disciplina de la física que estudia los observables, las cosas que nosotros podemos medir, las cosas que se pueden palpar, ¿cierto? Entonces, la mecánica cuántica se construye sobre el concepto de hamiltoniano y no sobre el concepto de lagrangiano, ¿cierto? Como yo les decía ayer, hay muchas personas que antes de ver mecánica cuántica nunca han visto mecánica clásica, por X o Y motivo, ¿cierto? Porque el contenido programático está construido, digamos, de una forma muy ambigua y uno puede ver, por ejemplo, mecánica cuántica y mecánica clásica al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Pero eso se convierte en muy problemático. Pero cuando a usted le hablan
de observables y a usted le dicen es que un hamiltoniano es un operador que cuando usted actúa con él sobre un estado de una partícula, por ejemplo, que se escribe así, usted obtiene la energía asociada con la partícula por el estado de la partícula. Y dice, bueno, pero ¿por qué será eso? Entonces, porque el hamiltoniano, primero de todo, cumple con esta ley de conservación A y B representa la energía total. Nosotros, cuando hablamos de observables, entonces hablamos del teorema de Nether, ¿cierto? Bueno, entonces una preguntita un poquito salida. Cuando se habla del lagrangiano, del modelo estándar, pues que es tan famoso, pues ahí ocurre lo mismo, que contiene mucha información, pero pues que físicamente no, pues, no Exactamente. sea tan claro. Entonces, el lagrangiano no es muy claro físicamente. No es muy claro, pero eso sí, para usted, ¿por qué se utiliza tanto el lagrangiano? Porque usted obtener la dinámica a partir del hamiltoniano es mucho más difícil, ¿cierto? Es mucho más difícil y las simetrías, por ejemplo, la invarianza de Lorentz del hamiltoniano es mucho más complicada de ver que la invarianza de Lorentz del lagrangiano. Eso sí lo vamos a ver nosotros en clase, cuando veamos, por ejemplo, la teoría de campo para el bosón de Higgs, que yo se las voy a enseñar hasta donde nos aguante la mecánica clásica, ¿sí o no? Entonces, pero si usted, por ejemplo, tiene el lagrangiano para el modelo estándar, Jonathan, y usted lo que quiere son ecuaciones de movimiento para los campos del modelo estándar, para el campo del muón, del pión, ¿cierto? Del leptón, entonces es mucho más útil el lagrangiano, porque se puede hallar la dinámica mucho más directa a partir del lagrangiano. Pero la interpretación física del hamiltoniano es mucho más clara. ¿Sí me explico? Sí, señor. Porque uno podría preguntarse, por ejemplo, entonces esto solamente es una cuestión de escogencia, de si usted trabaja con el lagrangiano o con el hamiltoniano, no, pues realmente no, o sea, unos tienen unas ventajas y otros tienen otras. La ventaja del hamiltoniano es la claridad de su interpretación física. Pues en el teorema de Nether, por ejemplo, nosotros tenemos qué cantidades se conservan. Se conserva la energía, se conserva el momentum lineal y se conserva el momentum angular, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál de estas cantidades está asociada con el lagrangiano? La verdad es que ninguna, ¿sí o no? ¿Cuál de estas simetrías está asociada con el lagrangiano? El lagrangiano tiene simetrías, pero no tiene estas simetrías. Tiene simetrías más abstractas, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, la energía, la conservación de energía, entonces está asociada con el, naturalmente, ¿qué hace el teorema de Nether? Entonces asociamos en mecánica clásica, pues. Entonces asociamos una ley de conservación con una simetría. La simetría con la que está asociada la ley de conservación de energía es la inversión de tiempo, ¿cierto? El momentum lineal está asociada con la invarianza traslacional. Y el momentum angular está asociado con la invarianza rotacional. Muy bien. Entonces, el hamiltoniano, en este sentido, tiene una interpretación mucho más expedita y más transparente sobre la física a la que nosotros podemos acceder con el hamiltoniano. Esta es una razón. Ahora, cuando nosotros pensamos en el teorema de Nether, en mecánica cuántica, por ejemplo, yo les invito a que pensemos un poquito en mecánica cuántica. En mecánica cuántica hay una cosa que se llama degeneración, que es cuántos estados tienen la misma energía, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, usted podría decir que la energía de un electrón en una caja, esto es como h barra al cuadrado por pi al cuadrado sobre 2 veces la masa del electrón por la longitud de la caja
Es una caja cúbica que multiplica a un número nx cuadrado más ny cuadrado más nz cuadrado. Entonces van a hacer este cálculo, presumo yo, cuando estén viendo fundamentos, es un cálculo muy conocido, y se van a dar cuenta de lo siguiente. Observen esto. Nx igual a 1, ny igual a 0, nz igual a 0, nx igual a 0, ny igual a 1 y nz igual a 0. Nx igual a 0, ny igual a 0 y nz igual a 1. Estas tres configuraciones para el electrón en la caja tienen la misma energía. Esto le va a dar a usted una energía de, por ejemplo, E100, E010, ¿cierto? Y E001. Eso significa que acá hay un triple degeneramiento, porque estos tres estados tienen exactamente la misma energía, ¿cierto? Eso se llama degeneramiento. El degeneramiento, la degeneración está asociada con una ley de conservación y la ley de conservación con una simetría. Digamos que esta es una forma mucho más completa de uno ver el teorema de Gödel. ¿Cómo hacemos nosotros para levantar este degeneramiento? Es decir, para hacer que las energías de estos tres estados que son diferentes sean diferentes. En mecánica cuántica nosotros tenemos que romper una simetría. Entonces, el rompimiento de una simetría rompimiento de una simetría significa levantamiento del degeneramiento. Entonces, este es un tema muy súper importante. Yo esto en el curso de mecánica cuántica, tanto aquí en la UDEA, en estos días que lo he estado dando, como en la Universidad de Pamplona, le hago mucho énfasis. Esto es el alma de la mecánica cuántica, la parte de las simetrías, ¿cierto? ¿Cuáles son los generadores de simetría de la mecánica cuántica? Y son tres. El hamiltoniano, el operador momentum lineal y el operador momentum angular total. Y cada uno de estos tres tiene unas propiedades de simetría únicas que nos permiten entender a profundidad la mecánica cuántica. Ahora, la segunda razón muy importante por la que nosotros estudiamos el hamiltoniano es esta. El hamiltoniano como generador de esta simetría, ¿cierto? Y de esta ley de conservación, entonces también acá esta inversión de tiempo está asociada con la invarianza de inversión temporal. Esto implica que el hamiltoniano y esto es súper clave, el hamiltoniano es el generador de desplazamientos en el tiempo. Profe, Dime. ¿qué significa ese levantamiento? Ese en la parte de la degeneración, levantamiento del degeneramiento. Bueno, ya te explico. Mira, por ejemplo, supongamos que tú tienes un átomo por acá, ¿sí o no? Tienes un átomo y entonces tienes varias órbitas. En la primera órbita del átomo tienes n igual a 1, que es la órbita. Esa órbita tiene un momento angular L igual a 0, ¿cierto? Y hay un número adicional, un número cuántico adicional, que es ml, y es igual a 0. ¿Por qué? Porque ml satisface la regla de que es menos L es menor o igual que ml, menor o igual que L, ¿cierto? Y también se satisface que L es estrictamente menor que N. Estas son las reglas para los números cuánticos que yo se las voy a enseñar acá en mecánica clásica después.
¿cierto? Entonces, porque esto es un problema, esto básicamente que se resuelve, esto se obtiene resolviendo un problema con valor en la frontera. Y ustedes pueden resolver un problema con valor en la frontera sin ningún problema, ¿sí o no? Ahora, ¿dónde está, digamos, la cosa acá? La cosa está en la segunda órbita del electrón. Esto es un átomo. Para la primera órbita, ustedes van a tener una energía que corresponde a n igual a 1, a L igual a 0 y a ml igual a 0, ¿cierto? Muy bien. Y como acá tienen en la primera órbita, tiene que haber dos electrones, pues entonces un electrón es spin up y otro electrón es spin down. Acá acaba de haber una energía para 1, 0, 0 con spin up y una energía para 1, 0, 0 con spin down. Acá la cosa que es interesante por la pregunta de Valentina es en la segunda órbita. En la segunda órbita, en la segunda órbita nosotros ya tenemos n igual a 2, ¿cierto? Por lo tanto, L es igual a 1, ¿cierto? L puede ser igual a 1 o puede ser igual a 0, cualquiera de las dos. Pero para L igual a 0, nosotros tenemos un ML igual a 0. Más sin embargo, para L igual a 1, podemos tener un ML igual a 1, 0 o menos 1, según esta regla de acá. Eso significa que en la órbita L igual a 1, vamos a tener tres energías, ¿cierto? Tres energías que son exactamente las mismas y podemos tener tres electrones diferentes en cada órbita. De hecho, dos electrones diferentes en cada órbita, uno spin up y otro spin down, ¿cierto? Entonces, pero vamos a tener una órbita por una energía por órbita. La energía 2, n igual a 2, L igual a 1, m igual a 1, la energía n igual a 2, L igual a 1, m igual a 0 y la energía n igual a 2, L igual a 1, n igual a menos 1, m igual a menos 1. En cada una de estas órbitas van a haber dos electrones, como les expliqué. Va a haber un electrón spin up y un electrón spin down. Spin up y spin down. Up y down. Resulta que la energía del átomo, ustedes podrán recordar eso de su curso de física 2, me imagino. Yo en mi curso de física 2 siempre lo enseño. La energía del átomo con función del número cuántico de la órbita, el número cuántico principal, es menos 13.60 electron volts sobre n al cuadrado. ¿Eso qué significa? Como acá no aparece L, la energía de esta órbita y esta órbita es la misma. Porque la energía de la órbita no depende ni de L ni de M, por lo menos no acá, ¿cierto? Ya cuando uno hace correcciones relativistas, sí, pero no acá. Muy bien, entonces experimento. En un experimento, si uno tiene, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, uno tiene gas de hidrógeno en un tubo de descarga, vemos que acá hay un tubito de descarga, y uno lo conecta acá a una batería. Alto voltaje, ¿cierto? Kilovoltios, por ejemplo. Esto comienza a emitir luz. Una luz que está dada por la ley de Rydberg. Y entonces ustedes por ahí se consiguen un espectrómetro. Dicen a un amigo experimental, présteme un espectrómetro. Yo analizo la luz que está emitiendo este tubo que tiene gas de hidrógeno. Y entonces el espectrómetro les va a dar una longitud de onda lambda y una energía que depende del lambda. Y resulta que contrario a lo que les enseñaría la razón natural, ¿cierto? La energía K, estas tres energías y esta otra energía de acá, que sería E200, estas van a ser exactamente las mismas debido a esta expresión que yo tengo acá, porque N es igual en todas esas tres. Entonces ustedes dicen, hombre, pero si yo acabo de hacer un cálculo, acabo de hacer mis números, mis matemáticas y me dio que ahí hay 4 estados. O por lo menos que para L igual a 1, hay 4 estados y resulta que cuando ustedes hacen el análisis en el espectrómetro, les da un pico acá central así.
Y entonces uno dice, uy, esta vaina tan rara, ¿cierto? Entonces resulta que cuando uno comienza a estudiar el teorema de Nether y la simetría, se da cuenta que cuando uno tiene un estado altamente simétrico, hay un degeneramiento. Esto es un estado altamente simétrico y por lo tanto va a haber un degeneramiento que acá lo tenemos. Eso es lo que nosotros esperamos con un estado altamente simétrico. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué hago yo para levantar el degeneramiento? Entonces acá es a donde yo voy con la respuesta. ¿Qué significa levantar el degeneramiento? Significa hacer que estos tres valores sean diferentes, que ya no estén degenerados. Entonces levantar un degeneramiento. ¿Cómo levanto el degeneramiento? Rompiendo una simetría. ¿Cuál es la simetría que tengo que romper? Pues acá es esta simetría, pónganme cuidado. El electrón que está en esta órbita, por energía, le cuesta la misma energía rotar en esta dirección que rotar en esta otra. Bueno, entonces, ¿cuál sería esa simetría, Valentina? Si usted puede rotar hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿qué simetría cumple este átomo? Rotacional. Es invariante ante rotaciones, muy bien. Entonces, es la simetría de invarianza rotacional. La simetría de invarianza rotacional se puede levantar con un campo magnético. Porque si tú aplicas acá un campo magnético, lo que va a suceder es que el campo magnético, debido a la ley de, bueno, pueden ser debido a la ley de Ampère, ¿cierto? El campo magnético va a producir más corriente en una dirección que en otra dirección. Es decir, el electrón va a tener la tendencia a rotar más en la dirección dada por la regla de la mano derecha cuando uno piensa en rotacional de B igual a mu sub 0 por J, ¿cierto? Entonces, acá se rompe algo que se llama la reciprocidad del momento angular. Y por lo tanto, hay uno de estos valores, ya sea para ml igual a 1 o para ml igual a menos 1, que va a ser privilegiado. Es decir, va a bajar la energía de uno de estos dos y la otra va a subir, dependiendo de la orientación del campo magnético, ¿cierto? En ese caso, este pico que nosotros teníamos acá se divide en tres. Y de hecho, chicos, este fue uno de los primeros premios Nobel que se dio en la historia. Entonces, este pico se divide acá en tres. Este pico corresponde a ml igual a 1. Este corresponde a ml igual a 0 y este va a corresponder a ml igual a menos 1. Jonathan, ¿tú sabes cómo se llama este efecto? No, Juan, la verdad no. Este es muy importante. Entonces, acá, ¿qué fue lo que yo hice? Yo rompí la simetría con el campo magnético y llegué al levantamiento del degeneramiento. Ya puedo ver tres picos correspondientes a tres energías diferentes. Ya no hay degeneramiento. Esto se llama el efecto Zeeman. Este es uno de los más importantes en física y uno de los primeros Nobel, premios Nobel que se dio. Yo no recuerdo si fue el primero, pero de los primeros. Él se llamaba Pieter Zeeman, holandés. Entonces este es un efecto súper importante en física. Extremadamente importante. Entonces, y acá, ¿qué es lo chévere de este problema? Que uno puede ver cómo la simetría juega un papel fundamental en las observaciones atómicas, pero cómo aplicando una perturbación externa, ¿cierto? Podemos romper una simetría y levantamos una ley de conservación, rompemos la ley de conservación, ¿cierto? Ya no hay conservación del momento angular, ¿sí o no? Y rompiendo esa ley de conservación, levantamos el degeneramiento. Este me parece un ejemplo chévere. ¿Qué opina, Valentina? ¿Está bien así? Pues, profe, yo creo que pues, se entiende mejor estudiando pues más a detalle esos conceptos que involucra de la mecánica cuántica, esos números y pues, pero sí, sí, me convence un poco.
No está muy bien. Igual el degeneramiento, Valentina, no es muy importante en mecánica clásica. Hay degeneramientos en mecánica clásica, sí los hay, ¿cierto? Pero no es tan importante como en mecánica cuántica. Por eso típicamente a uno no le enuncian este teorema, el teorema de Nether, así con degeneramiento en mecánica clásica, sino que se lo enuncian simplemente simetría y ley de conservación. Pero pues eso va todo ahí juntico. Ahí, como ustedes son inquietos por la física, entonces les dejo ahí esa, eh, esa pequeña, eh, ¿cómo se dirá eso? Duda, pues, para que la exploren. Entonces, como habíamos dicho, el hamiltoniano genera desplazamientos en el tiempo. Otra forma de decir eso es que el hamiltoniano es el generador de la dinámica. Hamiltoniano genera la dinámica de un observable. Como a los físicos nos gusta de alguna forma hablar para que solamente nos entendamos entre nosotros, es como cuando uno cuenta un chiste, ¿cierto? Que solamente lo entienden unos poquitos. Es muy común que si a uno como físico le preguntan qué es el hamiltoniano, uno no diga que es la energía total o que es el operador que representa la energía total, aunque así es. Cuando uno le pregunta qué es el hamiltoniano, uno típicamente dice que es el generador de traslaciones de los observables o es el generador de la dinámica y eso confunde al resto de la gente. Yo pienso que es por eso, ¿cierto? Entonces, porque queda mucho más sencillo decir que simplemente representa la energía total de un sistema, ¿cierto? Entonces, pero es más que eso. Entonces, el Hamiltoniano genera la dinámica en donde, en un espacio de fase, ¿cierto? Nosotros ayer hablamos de eso un ratico, lo que era el espacio de fase, y nosotros dijimos que el espacio de fase es un espacio en 6n dimensiones, ¿cierto? Donde para n partículas existe una coordenada mu que representa la posición de la primera partícula, la posición de la segunda, la posición de la enésima, el momentum de la primera, el momentum de la segunda, el momentum de la enésima, el tiempo. Bueno, eso no, porque eso iría ya en el hamiltoniano. Simplemente es esta coordenada, ¿cierto? Mu es una coordenada en 6n dimensiones. Eso significa que básicamente para usted graficar el estado de un sistema físico con n partículas necesita 6 ejes. ¿Sí o no? De alguna forma, usted puede tener muchos de estos puntos si usted coge un sistema físico y lo reproduce varias veces. Por ejemplo, usted tiene un gas de n partículas. Usted tiene una cajita donde tiene el gas, ¿sí o no? En esa cajita usted tiene las n partículas. El estado de esta cajita usted lo va a graficar en 6n ejes, ¿cierto? Son 6n ejes y esa cajita, el estado de esa cajita le corresponde un punto en ese espacio hexa-n dimensional. Un solo punto, no más de un punto, uno solo. ¿Cierto? Uno solo. Muy bien. Resulta que un señor que llamaba Gibbs dijo, bueno, pero es realmente muy interesante. Debería ser muy interesante nosotros poder estudiar las densidades en el espacio de fase de 6n dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Él dijo, reproduzcamos este sistema m veces o n veces también, no me importa.
Entonces hizo n copias del mismo sistema. Bueno, no las hizo, pues se la imaginó, ¿cierto? Entonces, m copias. Y para cada copia hay un punto en ese espacio. Y se hizo esta pregunta. Si yo encierro un conjunto de esos puntos en una cajita, ¿cierto? Cuyo volumen, naturalmente, ¿cuál va a ser el volumen de esa caja? Va a ser un volumen en 6n dimensiones, ¿cierto? Entonces, el volumen diferencial de esta cajita, él lo llamó diferencial de gamma. ¿Quién es diferencial de gamma? Es D3Q1, D3Q2, D3QN por D3P1 hasta D3PN. O sea que este es un volumen en 6n dimensiones, ¿cierto? Y él dice, voy a definir qué tantos punticos de esos que representan los estados de esas 6 cajitas, de esas n cajitas o esas m copias o n copias. Chicos, esto sí es mecánica clásica, ¿sí o no? Es mecánica clásica pura y dura. Esto no es nada de ningún otro curso ni nada por el estilo. Esto es mecánica clásica. Ahorita les voy a... Ah, bueno, esto está en el libro de Peter Mann. Usted ya compartió ese libro, Jonathan, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ya ahorita les digo en qué capítulo está esto. Entonces, y entonces él dijo, listo, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál es el número diferencial de puntos que representan los estados de esas cajitas por unidad de volumen diferencial? Y entonces él dijo, pero eso va a ser proporcional al volumen de la cajita, ¿cierto? Porque naturalmente, entre menos volumen haya, más diferencial de n va a haber. Entonces dividamos por el número total de puntos, que es el número total de partículas. Esto de acá, él dijo, si yo saco el límite cuando el número total de partículas es infinito y cuando el diferencial de gamma tiende a cero, yo voy a obtener lo que conocemos como la densidad en el espacio fase. Esto lo van a ver en Clásica 2. ¿Listo? Simplemente le estoy contando el chisme para poder motivar el hecho por qué el hamiltoniano genera la dinámica en el espacio fase. Eso es todo. Pero esto lo van a ver en mecánica 2 y espero que en mecánica estadística también. Me imagino yo que con mucho más detalle, pero pues no los puedo garantizar. De hecho, Esteban, un estudiante que está yendo a mi grupo de investigación, un estudiante de cuántica, me había mandado el contenido programático de mecánica 2. Oscilaciones pequeñas, cinemática y dinámica del cuerpo rígido, formulación hamiltoniana de la mecánica, teorema de Liouville, ecuación de Hamilton-Jacobi, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y la última, mecánica relativista, o sea que vuelven a ver lo que nosotros vimos en la última unidad. Fantástico. Bueno, entonces esto lo que vamos a ver lo van a volver a ver. Listo, pues entonces acá les voy a dar, digamos, una puntadita del tema. Resulta que esta densidad en el espacio fase tiene un carácter serio de probabilidad, ¿cierto? Si nosotros integramos con respecto al volumen de gamma, rho de Q, P, T, entonces esto es la integral de, entonces sería diferencial de n sobre n diferencial de gamma por d gamma, pero como n es una constante, es el número de partículas, esto es 1 sobre n por la integral del diferencial de n, que es n, y esto da, ¿cierto? Eso significa que la integral de la densidad en el espacio fase sobre todo el volumen es 1. El volumen, como esto es un volumen en 6n dimensiones, entonces este volumen se expresa como la productoria desde j igual a 1 hasta n
D3Q sub J, D3P sub J, ¿cierto? Rho, esta notación QP es una notación que se debería describir formalmente así. Esto es un conjunto de Qs y un conjunto de Ps, coma T. Sino que para no fregar pues con la notación, entonces yo no lo escribo así, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces acá simplemente lo escribimos como Rho de Q, P, T. Listo. Y esto es 1. Esto es como una densidad de probabilidad integrada sobre todo el espacio en el que está definido la densidad de probabilidad, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Por qué es importante? Esto en física, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros conocemos la densidad del espacio-fase, esto nos permite hallar observables. Entonces, observables, cosas que se puedan medir. Las representamos con la letra O y los observables en general va a depender de las posiciones y de los momentos. Nosotros hablamos de esto el miércoles, ¿cierto? Perdón, hoy es miércoles, el martes. Por ejemplo, el hamiltoniano es un observable, ¿cierto? El hamiltoniano representa la energía total. Si yo tengo n partículas en un oscilador armónico no interactuando, el hamiltoniano lo puedo escribir como la suma desde j igual a n, desde j igual a 1 hasta n, ¿cierto? De p sub j al cuadrado sobre 2m más un medio de m omega al cuadrado de q sub j al cuadrado, ¿cierto? Observable. ¿En términos de quién está? De todos los p sub j y de todos los q sub j. ¿Sí o no? Y nosotros habíamos definido que cuando nosotros tenemos una densidad de la forma e a la menos beta h de q, p, si integramos esto con respecto a todos esos elementos de volumen, D3Q sub J, esto lo hicimos ayer en la clase, entonces si tienen una pregunta pueden ver la clasecita y me dicen. Esto es una función que llama Z, y Z es sencillamente si ustedes dividen, esto es un número, si ustedes dividen esto por Z da 1, ¿cierto? Eso significa que ρ de Q, P, T es igual a E a la menos beta H de Q, P sobre Z. Y Z se llama la función de partición. Fue lo que vimos ayer, ¿cierto? Entonces, y esto es importante para hallar muchos observables. Con la función de partición usted puede hallar muchas cosas en termodinámica. Puede hallar la presión, la temperatura, el volumen, la entropía, la magnetización, la polarización, etcétera, ¿cierto? Entonces, este es un tratamiento que uno hace en el espacio de fase a los observables. Pero ¿qué es importante el observable? Sería chévere que nosotros pudiéramos con el observable hallar su valor esperado, ¿cierto? El promedio de algo, el promedio de la energía, el promedio de la presión, etcétera, ¿cierto? Entonces se saca el promedio del observable y se pregunta muy importantemente si ese promedio ha de depender del tiempo, ¿cierto? Y esto quedaría como la integral, como calcula uno un promedio en probabilidad. Integra sobre todo el espacio de configuración, la función de densidad, que puede depender del tiempo, y la variable a la que uno le quiere sacar el promedio, ¿cierto? Muy bien. Para nosotros saber cómo depende el observable del tiempo, necesitamos saber cómo depende esto del tiempo. La densidad del espacio-fase, ¿cierto? Y nosotros vamos a demostrar que la evolución temporal de la densidad está determinada por el hamiltoniano, como la evolución temporal de casi cualquier cosa en esta vida, ¿sí o no? Entonces, muy bien. Si les surge por alguna pregunta, entonces me avisan. ¿Cómo?
con el teorema de Liouville. Entonces, básicamente que yo me quiero hacer una pregunta. Esto es un poquito abstracto lo que voy a dibujar. Y como yo soy tan malo dibujando, entonces ahí necesito pues que me ayuden con la imaginación. ¿Sí o no? Yo soy muy bueno con la imaginación, por ser hincha del DIM. Pero entonces hay gente que no tiene tanta imaginación. Entonces espero que ustedes sí tengan buena imaginación porque esto es como complicado. Esto es un eje. Ese eje que yo acabo de dibujar ahí, ¿qué es ese eje? Ese eje que yo acabo de dibujar ahí es un eje que me representa las 3 n variables de posición, ¿cierto? O sea que ese eje de ahí representa 3 n ejes. No sé cómo se van a imaginar eso, pero esos son 3 n ejes, ¿sí o no? Y este eje Y de acá, entonces esto representa los Qs, por ejemplo. Y este eje de acá representa los Ps, o sea, 3 n variables, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que voy a dibujar el volumen del espacio fase diferencial en alguno de esos puntos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos va con esta vuelta. Supongamos que este de acá es el punto, por ejemplo, P sub alfa, que representa 3n variables de momento, ¿cierto? Para las n partículas y cada partícula con 3 grados de libertad. Y este de acá es Q sub alfa, que representa las 3n posiciones o grados de libertad traslacionales para n partículas, cada partícula con 3 grados de libertad independiente, ¿cierto? Ese va a ser el centro, voy a definir este como el centro de mi volumen de fase. Como algo así. Listo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a preguntar cuánto vale ese volumen en el espacio fase, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese volumen en el espacio de fase, un segundo, me está escribiendo alguien. Y debo de contestarle una cosa. Listo. Entonces, acá vamos a tener básicamente algo que va a ser un diferencial de Q alfa. Y acá voy a tener un diferencial de P alfa. Después de que el tiempo va pasando, entonces este volumen de acá, digamos que en términos generales podría cambiar, ¿cierto? Entonces nosotros nos podríamos hacer la válida pregunta de cómo cambia con el tiempo el volumen. Entonces supongamos que después de un tiempo, esto es en un tiempo t, esto es en un tiempo t, ¿cierto? Y ahora nos vamos a preguntar en un tiempo t más delta t, ¿listo? Entonces en un tiempo t más delta t,
nosotros podemos asumir, bueno, cambiemos de punto de momentum realmente, no nos quede igual. En un tiempo t más delta t, nosotros podemos asumir que el centro de las coordenadas está por acá. Eso no nos importa porque nosotros sabemos que las coordenadas cambian con el tiempo. Porque ayer demostramos que q sub j punto, la derivada de las coordenadas q sub j, generada por el Hamiltoniano, la derivada del Hamiltoniano con respecto a p sub j, ¿cierto? Y p sub j punto es menos la derivada del Hamiltoniano con respecto a q sub j. Bueno, entonces nosotros sabemos que las coordenadas sí cambian. No nos interesa eso, nos interesa si el volumen cambia, ¿cierto? Eh, entonces, supongamos que acá tenemos otro volumen, ¿cierto? Ahora esta coordenada va a ser Q alfa prima y esta va a ser P sub alfa prima. Entonces, este diferencial de acá va a ser un diferencial de P alfa prima y este un diferencial de Q alfa prima. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si ustedes se imaginaron esto apropiadamente, entonces nos va a ir bien. Ese es como el pedacito que a mí me preocupa de acá. O yo no sé si era porque yo era como talamotriz cuando estaba aprendiendo esto. Yo esto casi que no me lo logro imaginar, ¿cierto? Pero de pronto pues hay personas que lo logran imaginar más fácil que uno. Espero que sí. Entonces, acá vamos a expandir en Taylor. Necesitamos expandir en Taylor. Taylor. Expand. Vamos a expandir primero, por ejemplo, Q sub J prima y P sub J prima. Para hacer esto más sencillo, hagamos esto escalar, no lo hagamos vectorial, sino que lo hagamos escalar, pero eso no importa porque la parte vectorial simplemente la colocamos con una suma desde alfa igual a 1 hasta 3n, ¿cierto? Entonces, no hay problema acá. Entonces podemos decir que Q sub J prima, si lo expandimos alrededor de Q sub J, o sea, vamos a expandir este de acá alrededor de este de acá. Entonces esto sería Q sub J más Q sub J punto por dt, ¿cierto? Entonces, porque la diferencia de los tiempos sería t más delta t menos t, ¿cierto? Entonces es como un diferencial de t, más los términos de orden superior de dt al cuadrado. Ahora, saquemos la derivada con respecto a qj. Entonces derivamos con respecto a q sub j. Entonces la derivada con respecto a q sub j, de q sub j prima con respecto a q sub j, queda como la derivada de q sub j con respecto a q sub j. Eso es 1 más la derivada de q sub j punto con respecto a q sub j por dt más términos de orden superior en dt cuadrado, ¿cierto? Bueno, fantástico. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ahora, naturalmente, nosotros sabemos que esto es 1 y multiplicamos por dq sub j. Entonces, la derivada de q sub j prima respecto a q sub j por diferencial de q sub j es igual a diferencial de q sub j, ¿cierto? Más la derivada de q sub j punto con respecto a q sub j, ¿sí o no? Por diferencial de q sub j por diferencial de t más términos de orden superior, ¿sí o no? Esto no es otra cosa que la derivada total de sub j, perdón, diferencial de q sub j prima, la derivada total, y así entonces nosotros obtenemos que diferencial de q sub j prima es igual a diferencial de q sub j, ¿cierto? Más, podemos hacer una cosita acá, a ver, no, eso lo hacemos ahorita, más la derivada de q sub j punto
con respecto a Q sub J por diferencial de Q sub J por diferencial de T. Y para no tener problemas con la formalidad, decimos que esto es aproximadamente igual, ¿cierto? Para quitar esos términos de orden superior. Y de la misma forma que hicimos con Q sub J', podemos hacer con P sub J'. O sea, diferencial de P sub J' es aproximadamente igual a diferencial de P sub J más la derivada de P sub J punto con respecto a P sub J, diferencial de P sub J, ¿cierto? Por diferencial de T. Bueno, muy bien. Ahora que nosotros ya tenemos ya tenemos una expresión para diferencial de Q sub J' y diferencial de P sub J'. Entonces ya nos podemos preguntar cuánto vale este volumen en el espacio fase de acá. Pues multiplicamos esas dos dimensiones, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá segundo, chicos. Ay, auxilio. Bueno, entonces multipliquemos esto. Comencemos la multiplicación por acá. Diferencial de Q sub J' por diferencial de P sub J', que sería el volumen del espacio fase en temas delta T. Entonces esto es dQ sub J más la derivada de Q sub J punto con respecto a Q sub J por diferencial de Q sub J por dt por diferencial de P sub J más la derivada de P sub J punto con respecto a P sub J de P sub J dt, ¿cierto? Muy bien, vamos a considerar solamente los términos de orden máximo de t. Los términos de orden de t al cuadrado los despreciamos. Los términos de segundo orden, ¿esto cómo queda? Esto queda d sub qj, ¿cierto? D sub pj. Ese primer término queda más la derivada. Entonces, este término por este término acá, entonces queda más la derivada de q sub j punto con respecto a q sub j por dq sub j de P sub J por dt más la derivada de P sub J punto con respecto a P sub J por dQ sub J de P sub J por dt. Esto queda, si factorizo este chisme de acá, entonces ¿cómo me queda esto? Esto me queda dQ sub J por dP sub J, factor de 1 más, factorizo dt acá, y me queda la derivada con respecto a Q sub J de Q sub J punto más la derivada con respecto a P sub J de P sub J punto, ¿cierto? Utilizo las ecuaciones de Hamilton que escribí ahorita, las ecuaciones canónicas de Hamilton. Listo. Y entonces, ¿cómo me queda esta? Q sub J me queda la derivada de H con respecto a P sub J. Y P sub J punto me queda menos derivada de H con respecto a Q sub J. ¿Cómo me queda esto? Esto que me queda derivada. Diferencial de Q sub J, diferencial de P sub J. 1 más. Bueno, van a dar clase. Un segundo, chicos. Ah, ya. Listo, muy bien. Entonces, esto es la segunda derivada del hamiltoniano con respecto a Q sub J y a P sub J
menos la segunda derivada del hamiltoniano con respecto a P sub J y con respecto a Q sub J, como el hamiltoniano en general se puede expresar en términos de gradientes, entonces una función conservativa, pero tiene una ley de conservación asociada, por lo tanto las derivadas cruzadas de sus variables son iguales y esto vale cero. Bueno, acaba por un diferencial de t, ¿cierto? Así que esto es igual a dq sub j por dp sub j. Y como comenzamos, esto era igual a dq sub j' por dp sub j'. Eso significa que el volumen en el espacio fase no cambia con el tiempo, ¿cierto? El cambio del volumen del espacio fase, el volumen del espacio fase no cambia con el tiempo. Y los puntos tampoco, el número de partículas por unidad de volumen tampoco cambia, ¿cierto? Eso significa que la derivada total de la función densidad tiene que ser cero. La total. La función densidad cambia, puede tener una dependencia con respecto al tiempo, pero cuando usted incluye la dependencia de Q con respecto al tiempo y de P con respecto al tiempo, en total no cambia, ¿cierto? Entonces esto se llama incompresibilidad del volumen del espacio fase. Incompressibility of the phase space volume, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora, según lo que acabamos de demostrar, y si nosotros pensamos en el argumento que la densidad es número de partículas por unidad de volumen, pero si en diferentes tiempos el volumen no cambia y las partículas tampoco, porque nosotros no estamos ni metiendo ni sacando partículas del espacio fase, pues entonces nosotros debemos de asumir, debemos no, es lógico, directo asumir que ρ de Q, P, T, entonces va a ser igual a ρ de Q', P', T más delta T, ¿cierto? Ahora, entonces vamos a hacer la siguiente acción. Acá ya vamos a acabar, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expandir esto. Usemos una expansión multidimensional para expandir esto de acá. La vamos a expandir alrededor de ρ de Q, P, ¿cierto? Entonces ρ de Q', P', T más delta T. Yo esto lo voy a expandir alrededor de Q, P, T, o sea que esto queda como ρ de Q, ¿cierto? Más Q punto de Q, P más P punto de P, T más delta T. Esa expansión que nos va a dar, bueno, esto es relativamente sencillo, entonces nos da la función ρ de Q, P, T, ¿cierto? Más la derivada de ρ con respecto al tiempo, ¿cierto? Más lo siguiente. Entonces me van a dar dos términos acá, me dan más. Yo dije que iba a hacer esto escalar, entonces esto es la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de la derivada de ρ, ¿cierto? Con respecto a Q sub alfa por la derivada de Q sub alfa con respecto al tiempo, ¿cierto? Más la derivada de ρ con respecto a P alfa por la derivada de P alfa con respecto al tiempo. Y esto naturalmente por diferencial de t y por diferencial de t, ¿sí o no? Es lo mismo que esto acá por diferencial de t. Bueno, muy bien. Entonces después de esa expansión yo puedo escribir lo siguiente. Puedo escribir ρ de Q más Q punto de QP más P punto de P, T más delta T. Resto esta densidad de acá, ρ de Q, P, T, ¿cierto? Y divido por este delta T que tengo acá. Divido por delta T, tomo el límite cuando delta T tiende a 0 y esto me va a dar la derivada total de ρ con respecto a T. Y esa derivada total es igual a
la derivada de ρ con respecto a t, más la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de ρ, de q alfa, bueno, coloquemos de una vez acá, derivada de ρ con respecto a q alfa, por q alfa punto más derivada de ρ con respecto a p alfa, por p alfa punto, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces, de acá obtenemos el siguiente teorema, llama teorema de Liouville. Entonces dice así, la derivada de ρ con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo, más la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de la derivada de ρ con respecto a q alfa por q alfa punto más la derivada de ρ con respecto a p alfa por p alfa punto, y esto es igual a 0. Eso es el teorema de Liouville. Porque la densidad total no cambia, o sea, la derivada total con respecto al tiempo de la densidad es 0, ¿sí o no? Pero la derivada parcial de ρ puede no ser 0. Eso es lo que me da a mí la dinámica de la función densidad, ¿cierto? La dinámica que depende explícitamente del tiempo. Muy bien. De acá vamos a obtener una cosita que es muy popular en física, se llama el bracket de Poisson, ¿cierto? Entonces ahora hacemos esto. Entonces decimos, listo, entonces la derivada de ρ con respecto a t más la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n t de ρ de q alfa por q alfa punto más la derivada de ρ con respecto a p alfa por p alfa punto. Utilizamos las ecuaciones de Hamilton. Esto es de h de p alfa y esto es menos de h de q alfa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como la derivada de ρ con respecto a t más la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de la derivada de ρ con respecto a q alfa por la derivada de h con respecto a p alfa menos la derivada de ρ con respecto a p alfa por la derivada de h con respecto a q alfa. Esto es 0. De acá obtenemos que la derivada de ρ con respecto a t, es decir, la dinámica explícita de ρ, es igual a la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de la derivada de h con respecto a q alfa por la derivada de ρ con respecto a p alfa menos la derivada de h con respecto a p alfa por la derivada de ρ con respecto a q alfa. Esa es la dinámica y esto se conoce como el bracket de Poisson. Listo. Así es como se obtiene la dinámica de observables en mecánica clásica con ese bracket. Y ese bracket deja evidenciado que el hamiltoniano es el generador de la dinámica mediante esta operación de grupo. Esto cumple con unas propiedades de grupo que ustedes en mecánica cuántica las van a explorar más, ¿cierto? Porque en mecánica cuántica hay algo parecido. Les voy a explicar qué es. Esta es la dinámica de la función densidad en el espacio fácil, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con esa dinámica definida en términos de ese operador, entonces el bracket de Poisson
queda como H rho igual, entonces, general, coloquemos lo general para dos observables. El bracket de Poisson entre un observable que naturalmente tiene que depender de Q y de P y de un observable que depende de Q y de P también. Entonces esto es la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de la derivada de I de Q, P con respecto a Q alfa por la derivada de B de Q, P con respecto a P alfa menos la derivada de A de Q, P con respecto a P alfa por la derivada de B de Q, P con respecto a Q alfa, ¿cierto? Eso es el bracket de Poisson. Por lo tanto, y de acá salen unas cosas que se llaman la identidad de Jacobi, bueno, esto ustedes lo van a ver en la 2, pero lo importante es observar que el Hamilton no genera la dinámica acá, ¿cierto? Entonces, así, nosotros tenemos la propiedad que, por ejemplo, el bracket de Poisson entre A y B es igual a menos el bracket de Poisson entre B y A. Es decir, esto es una operación antisimétrica, ¿sí o no? Esta es la antisimetría del bracket de Poisson. Muy bien, entonces, yo diría que con lo que hemos hecho en estos 2 días, porque el primer día estábamos terminando la formulación del campo y de las ecuaciones de movimiento desde lo lagrangiano, entonces en estos 2 días diría yo que hemos, digamos, trasegado por lo más importante de lo que significa trabajar con un hamiltoniano. Las ecuaciones de Hamilton, la transformación de Legendre, la dinámica del espacio fácil, ¿cierto? Entonces yo diría que con eso uno puede hablar de cositas. Igual que yo en algún momento lo hablaré con Leonardo, me parece, el contenido programático me parece extraño, ¿sí o no? Entonces, por lo menos si se va a dar teoría de campos en clásica 1 y no en clásica 2, se debería dar después de relatividad, ¿cierto? Entonces, pero pues ya habría que mirar, pero pues dado el contenido programático y que hay que hacer algunas cositas, entonces cubrir la parte del hamiltoniano, no en clase y para no invertir tiempo valioso para estudiar Hamilton en el tiempo valioso de clase, sino que el tiempo valioso para estudiar Hamilton en una asesoría y el tiempo valioso de clase para cubrir el contenido programático, ¿cierto? Entonces, para hacer lo que se nos manda, entonces, lo podemos hacer así. Yo creo que ya con esto es suficiente. Simplemente para la formulación del campo, como para terminar esa pregunta que nos quedó, digamos que inconclusa, lo que es la parte de la teoría de campo a partir del hamiltoniano, ¿cierto? Para los campos, también existe todo lo que existe para partículas, tiene un análogo en campos, ¿cierto? Entonces uno podría decir, por ejemplo, las ecuaciones de Euler, Lagrange del campo. Entonces son la derivada de la lagrangiana con respecto a phi menos d sub mu de la derivada de la lagrangiana con respecto a las derivadas covariantes igual a 0.
Así como existe un momentum conjugado en el caso de partículas, en el caso de campos también. Entonces, esto es el cuadrimomentum, así se llama en español. Esto es el cuadrimomentum asociado con un campo fijo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y típicamente este cuadrimomentum se expresa como es en una dimensión, mejor dicho, el espacio y el tiempo están unificados. Entonces esto es E sobre C, o según la convención que nosotros adoptamos, sería de esta forma, sería P sub phi vector, coma E sobre C, ¿cierto? Muy bien. También existen ecuaciones de Hamilton para el campo, ¿sí o no? Entonces, también existen ecuaciones de Hamilton para el campo. Entonces, y también existe la transformación de Legendre para el campo. Legendre transformation for fields. Entonces, la densidad ahora se llama densidad. La densidad hamiltoniana, que depende entonces de phi, ya no depende de Q y de P, como en el caso de partículas, depende del campo phi y del momentum asociado al campo, ¿cierto? Y en este caso, pues si tuviéramos más de un campo, entonces por ejemplo, tuviéramos phi daga, también tendríamos un pi asociado con phi daga, y esto sería igual a la suma sobre lambda, ¿sí o no? De phi sub t, en vez de q punto colocamos phi sub t super lambda, que esto es para el campo sin daga y para el campo con daga, ¿cierto? Por pi sub phi super lambda, es para el campo asociado con la daga y sin la daga, menos la densidad lagrangiana de phi daga, pi sub phi y pi sub phi asociado con el daga, ¿cierto? Esto quedó recontrapeñuscado y después yo miro a ver si puedo ahorrar un poquito de espacio acá. Entonces sería igual suma sobre lambda, phi sub t super lambda, pi sub phi super lambda menos la densidad lagrangiana de phi daga, pi sub phi y pi sub phi daga, ¿cierto? Muy bien, entonces la transformación de Legendre para los campos. Si nosotros reemplazamos, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda igual a, sumamos sobre lambda, esto significa que esto es phi sub t por pi asociado con phi, más phi sub t daga con pi asociado con phi daga, menos la densidad lagrangiana de phi daga, pi sub phi. Bueno, pi sub phi no serían las derivadas covariantes porque esto no depende de los momentos, ¿cierto? Entonces sería, básicamente acá sería d sub mu de phi y d sub mu de phi daga. Esto es muy importante, el momento no puede ir en la lapsus mental ahí, ¿cierto? Entonces, ni siquiera en campos. Entonces, d sub phi daga, d sub mu de phi, d sub mu de phi daga, ¿cierto? Entonces, muy bien. Si reemplazamos la densidad hamiltoniana, por ejemplo, en una dimensión, ¿qué nos queda? Entonces, esto nos queda phi sub t, ¿cierto? Por pi sub phi, pero pi sub phi sería la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi sub t, ¿cierto? Muy bien. Más phi sub t daga por la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi sub t daga, ¿cierto? O sea, la misma ecuación del momento canónico para las partículas la tenemos en campos menos, entonces tendríamos acá menos i por phi por phi sub t daga menos phi daga por phi sub t,
¿cierto? Muy bien, menos d sub x de phi magnitud al cuadrado más g por phi a la 4, ¿cierto? Si nosotros calculamos la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi sub t, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿cuánto nos va a dar eso? Acá está mismo. Entonces tenemos la densidad lagrangiana sin este menos de acá. Entonces sería menos i phi daga. O sea que este de acá es menos i phi daga. Y con respecto a phi sub t daga, entonces ¿cómo quedaría? Esto quedaría i por phi. O sea que nos queda esto de acá. Eso nos queda menos i phi sub t por phi daga. Más i por phi sub t daga. Menos i que multiplica a phi por phi sub t daga menos phi daga por phi sub t. De acá, este se va con este y este se va con este, entonces esto da 0 y nos queda igual a menos la magnitud de d sub x de phi al cuadrado más g, ¿cierto? Por phi a la 4. Entonces, esa es la densidad hamiltoniana. Listo, para este caso. O sencillamente la magnitud de phi a la 4 menos la magnitud de d sub x de phi al cuadrado. Esta es la densidad hamiltoniana. Densidad hamiltoniana. Listo. Entonces, esto sería acá como función del campo, phi, phi daga, pi sub phi y pi sub phi daga, ¿cierto? Bueno, bien, como d sub x de phi, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos expresar también en términos del momentum. Entonces, no tenemos ningún problema de consistencia ahí, ¿listo? Entonces, ahora, lo que se tiene que hacer para poder terminar el ejercicio es lo siguiente. Las ecuaciones de Hamilton se cumplen a las mil maravillas. Se cumplen a las mil maravillas para los campos también. Es decir, así como tenemos ecuaciones de Hamilton para las partículas, también tenemos ecuaciones de Hamilton para los campos. Entonces es muy instructivo calcular la derivada de h con respecto a pi sub phi y ver entonces en efecto que esto tiene sentido. Entonces esto es la derivada con respecto a pi sub phi del Hamiltoniano, que sería la suma sobre lambda de phi sub t super lambda por pi sub phi super lambda menos la densidad lagrangiana. O sea que esto es la derivada con respecto a pi sub phi de esto, queda como phi sub t por pi sub phi más phi sub t daga pi sub phi daga menos lo voy a colocar acá simplemente lo que va a depender de pi acá, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos hacer una cosa. Dejemos esto de esta forma. Entonces, esto es menos la densidad lagrangiana. Ya les digo que vamos a hacer. O sea, que esto es simplemente acá phi sub t. Y me queda menos la derivada. Un segundo. Ah, pero yo no sé si esto depende de la densidad lagrangiana del momento. Entonces, coloquemos acá más la suma sobre lambda, ¿cierto? De la derivada de phi sub t super lambda con respecto a pi sub phi por pi sub phi super lambda menos la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a pi sub phi. ¿Sí o no? Dejémosla así y entonces miramos a ver, simplemente para nosotros revisar una cosita acá. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda como phi sub t más la suma sobre lambda de t sub phi t super lambda con respecto a pi sub phi por pi sub phi super lambda, ¿cierto?
Y acá me va a quedar entonces esto una regla de la cadena porque eso depende de varios campos. Entonces me va a quedar como menos la suma sobre lambda de la derivada de la densidad lagrangiana, ¿cierto? Con respecto a phi sub t super lambda por la derivada de phi sub t super lambda con respecto a pi sub phi super lambda, ¿sí? Bueno, a phi sub pi no más, pi sub phi, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto aquí no es otra cosa que el momentum canónico, el campo de momento, o sea que esto es pi sub phi super lambda, o sea que esto me queda como pi sub t más la suma sobre lambda de d sub phi t super lambda con respecto a pi sub phi, ¿cierto? Por pi sub phi super lambda menos la suma sobre lambda de pi sub phi super lambda por la derivada de phi sub t super lambda con respecto a pi sub phi. Esto se va con esto y entonces acá se cumple la ecuación canónica de Hamilton, ¿no? Que básicamente la derivada de el hamiltoniano con respecto a el momentum, el campo de momentum, es igual a phi punto o phi sub t punto. Esto es análogo. Esto es análogo a Q sub J punto igual a DH de P sub J, ¿cierto? Nosotros vemos ahí que para el caso de los campos también se cumple, ¿listo? Entonces, en el ejercicio, básicamente, aquí les voy a instruir cómo hacer. Ya el lunes seguimos hablando del ejercicio. Entonces, ya tienen el video, yo se los comparto para que los compañeros se puedan ir adelantando. Queremos calcular DH de phi. Queremos calcular DH de phi sub X porque es una teoría en una más una dimensión. Y queremos calcular pi sub phi punto. Que si nosotros, digamos, análogamente, esto sería, si nosotros establecemos la energía, esto sería como la menos derivada del hamiltoniano con respecto a phi, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esa sería una de las ecuaciones de Hamilton. Si ustedes combinan estas ecuaciones que nosotros tenemos acá, estas tres ecuaciones, teniendo en cuenta esta otra ecuación de Hamilton naturalmente, ustedes deben de llegar a las siguientes ecuaciones de movimiento que fueron las que obtuvimos en clase. Menos I, ¿cierto? Phi sub t daga más un medio de d sub x2 de phi daga más g phi al cuadrado phi daga igual a 0. Y por phi sub t más un medio de d sub x2 de phi más g de phi, magnitud de phi al cuadrado por phi igual a 0. Y ambas son las mutually conjugated non-linear Schrödinger equations, ¿cierto? Entonces, listo, yo creo que ese ejercicio sale por ahí, ¿cierto? Entonces ya tenemos, digamos que la parte más difícil del taller resuelta, ¿cierto? Ya simplemente lo tienen que organizar, presentar como ustedes quieran, hacer una forma de diapositivas, en una forma de archivo PDF en látex, bueno, lo que sea. Y nos quedarían los dos ejercicios de causalidad que son muy importantes. El ejercicio de las ecuaciones de las relaciones de Kramer y Kronig y de los osciladores de Lorentz. Para el lunes, entonces tenemos en la hoja de taller que les paso el lunes, está el ejercicio computacional del péndulo invertido. Que hay que completarlo porque yo no les he hecho a ustedes el ejercicio computacional del péndulo doble, hay que hacer ese.
estaría un ejercicio, si un ejercicio computacional del péndulo invertido, un ejercicio de funciones de Green con la ecuación de Poisson, y estaría un ejercicio con teoría de campos hamiltoniana, que es una cadena de átomos y hay que demostrar las ecuaciones diferenciales parciales de movimiento. Pero eso es una cadena de átomos monoatómica. En el parcial les puedo anunciar que hay una cadena de átomos diatómica, o sea que la solución de la relación de dispersión ondulatoria es distinta, ¿cierto? Tiene una cosita diferente, pero entonces son parecidos. Por les digo que con el taller, digamos que ustedes se van a ir, digamos, alcanzando el nivel para que en el parcial puedan sacar un 5 absoluto e irrefutable, ¿sí o no? Ojalá que sea así.